de paz, noche de amor, todo duerme de alrededor. Muchos de ustedes saben que esta serie de este año ha estado enfocado en esa temporada de Adviento en el miedo. Y cómo encontramos en el mismo evangelio evidencia de cómo Dios nos enseña a tratar con nuestros miedos. Y en ese texto de hoy vamos a enfocarnos en la figura de María y la forma que ella va de preguntas a una plena adoración de Dios con todo su alma. Y quiero comenzar recalcando el hecho que María comienza con dudas. Toca a la persona a tu par y dígale, está bien si tenés dudas. Nosotros a veces como cristianos tenemos miedo de admitir que no todo tiene sentido. Miedo de reconocer que hay partes de nuestra jornada en la fe que no son tan fáciles aún de tragar. Un pastor que, le tengo que confesar eso, es el pastor que más prefiere mi papá. Me dio un libro en esa temporada de Adviento y le digo, papá, ¿usted cree que yo tengo tiempo de leer un libro ahora con tanta? Léalo, mes. Ese libro me ha tocado tan profundo la forma que ese pastor entiende a María. Ese pastor dice que en nuestra Biblia hay diferentes manifestaciones de dudas. Hay personas que tienen dudas, pero dudas que están llevando hacia la búsqueda de respuestas. Esas son las dudas de María. Aparece el ángel a ella y ella comienza a tener dudas, pero son dudas de una mente abierta a la posibilidad que Dios puede confirmar su palabra y cambiar su vida. Entonces mi primera pregunta es que si tenés una mente aún con dudas, abierta a que Dios compruebe sus verdades en tu vida, o si sos del otro tipo de duda que dice ese pastor Keller, que es parecido tal vez a Zacarías. Ustedes conocen la historia de Elizabeth y Zacarías, ¿no? Él fue un sacerdote en el templo. Y cuando estaba en el templo, el ángel se manifiesta a él y le cuenta ¿qué cosa? Que quién va a tener un hijo. Su esposa. ¿Y por qué es tan asombrosa el hecho que Elizabeth va a tener un hijo? Porque el texto mismo dice que es vieja. No pudieron escuchar otra palabra. Es vieja, dice el texto, y ha sido estéril por toda su vida. Entonces ese sacerdote que había pasado su vida en el templo, se manifiesta el ángel a él y las dudas de él son esas dudas de rechazo. Yo no quiero que confirme en tu vida tu palabra, Señor. ¿Y qué hace Dios con él? ¿Qué hace Dios con él? Le deja mudo. Yo como mamá de adolescente les juro que quisiera ese poder. De quitar las palabras de mis hijos en momento. Mudo te quedas por 3 semanas por tener tanta soberbio. ¿No habló? Una duda, de esas dudas que rechazan lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Pero las dudas de María son diferentes. Son dudas de inquietudes, dudas de cuestiones, dudas de no entender cómo eso va a funcionar en sus vidas. Quiero que abren sus Biblias, por favor. Estamos en Lucas y comenzando en el verso 26. Lucas 1 en el verso 26, en la página 663. No, en la página, espérame. En la página 665. A los 6 meses Dios envió a un ángel
Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida. La virgen se llamaba María. El ángel se le acercó a ella y le dijo, ¿qué le dice? Te saludo, como que es de lo más normal, como que cuando Dios se manifiesta en tu vida y te saluda, tú has recibido el favor de Dios. ¿Y qué es el favor de Dios según el texto? El Señor está contigo. El Señor está contigo. Es el favor más grande que Dios te ha dado. No puedes apartarte de su presencia. Está ahí. ¿Cuántas veces aparece el Señor en nuestras vidas y no queremos ni siquiera recibir su saludo por miedo de lo que nos va a pasar? Ante estas palabras, ¿qué dice el verso 29? María se perturbó y se preguntaba qué podría significar este saludo. Esa palabra para perturbarse en griego es una palabra que realmente significa calcular. María calculaba la situación. María pensaba, si Dios me está diciendo esto, ¿qué va a significar para mi vida? El ángel le responde en el verso 30, ¿qué dice? En el servicio de las 10:30, una de las personas dice, el ángel dijo lo que dicen los ángeles todo el tiempo que aparecen. No tengas miedo, porque cada vez que aparece un ángel a alguien, la respuesta inicial es ¿qué? Miedo. Y el tema de hoy es cómo pasar del miedo de lo que Dios quiere hacer en tu vida a adoración. No tengan miedo, dice el ángel a María. Dios te ha conseguido su favor. Quedarás encinta y darás a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Y él será un gran hombre, lo llamarán Hijo del Altísimo Dios. Y se nota que el ángel está como subiendo en su coro hasta que se puede escuchar a los ángeles cantar, ¿no? Lo llamarán Hijo del Altísimo Dios del Señor, le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Y qué es la respuesta de María? Yo tengo una pregunta, dice. Está bien, todo eso es lo que usted me dice. Que el reinado no va a tener fin, que Dios tiene grandes planes para mí. Pero discúlpame, yo soy virgen. Explícame cómo eso va a pasar. Entonces quiero que veamos que en ese momento que el Señor se manifiesta a María, su primera respuesta es de tener esas dudas, de entrar en diálogo con Dios. Entran en diálogo con Dios. Cuando Él comienza a jalar tu corazón, no rechace tus dudas, entra a preguntarle. Entra a llegar a sentirse perturbado por lo que Dios está pidiendo, porque Él quiere hacer algo. Y muchas veces nosotros, en vez de entrar con Él, le rechazamos o ignoramos nuestras dudas y no avanzamos de donde estamos. Entra en el diálogo con el Señor. Y luego, cuando Él te pinta los planes grandes que Él tiene, comienza a preguntarle los detalles. Señor, pero si usted va a hacer eso, ¿cómo es posible esto? Si usted me llama a hacer esto, ¿qué va a hacer fulano? Y si fulano responde, sotano va a hacer tal cosa. Y comenzamos a convencernos que lo que Dios llama no es posible. No es posible. Sigue María en su miedo. ¿Cómo podrá, en verso 34, suceder esto? Le preguntó María al ángel, puesto yo soy virgen. El Espíritu Santo, ¿qué dice el texto? Vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo, ¿qué?
te cubrirá con su sombra. Más miedo me da. Más poderoso se va a manifestarse Dios en mi vida. Así que el niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. También tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, le decían que era estéril, ya está en el 6º mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María. María hace un giro, va de sus dudas, de sus preguntas, de su calcular si yo hago esto y esto y esto, va al segundo etapa, donde dice, aquí estoy, aquí tenés tu sierva. Yo pensé, antes de estudiar el texto este año, que la respuesta de María fue lo máximo de adoración, pero no creo. Yo creo que María está diciendo lo que decimos muchos de nosotros. Señor, yo no entiendo, pero entiendo que debo de estar aquí, por lo tanto aquí estoy. Aquí está tu sierva, haga lo que quiere. Yo no entiendo exactamente qué va a hacer en mi vida. No entiendo cómo me está pidiendo cambiar, pero llego allí por si al caso que algo va a pasar. Es como un sí, pero un sí que no tiene toda la pasión de entregar vida. Es un sí que dice, ok, aquí estoy, haga lo que quiere. Levante la mano si ha estado así en tu fe. Aquí estoy, Señor, haga lo que quiere. Muéstrame que tenés poder. Yo creo que todos hemos estado allí en momentos y muchas veces pasamos años en la iglesia en esa etapa. Aquí estoy porque sé que debo, pero realmente no sé qué es más que una historia que me está contando. María no para ahí. Dice el texto, después del verso 38, que ella va de visita. ¿Quién va a visitar? A los pocos días María emprendió el viaje y fue deprisa a un pueblo en la región montañosa de Judea, y al llegar entró en casa de Zacarías y saludó a... Tan pronto como Elizabeth oyó el saludo de María, ¿qué pasa? El bebé salte en su vientre. ¿Cuántas veces en tu vida has sentido el miedo que Dios está pidiendo algo? Has estado ahí diciendo, ok, Señor, haga lo que va a hacer. Pero no es hasta algo pasa afuera que te abre los ojos y dice, ay, Dios mío, ese Dios es vivo. Esa criatura saltó en el vientre de Elizabeth. ¿Será posible que Dios tiene propósito con mi vida actual? ¿Será que es más que una historia? ¿Que es un Dios vivo que está metiéndose en medio de los detalles míos? Elizabeth no para. Tan pronto como Elizabeth oyó el saludo de María, la criatura saltó en su vientre. Entonces Elizabeth, llena de ¿qué? Del Espíritu Santo, exclamó, bendita tú eres entre las mujeres y bendito el hijo que darás a luz. Pero ¿cómo es esto que la madre de mi Señor venga a verme? Elizabeth es un pariente de María. ¿Cómo es que de repente tiene todas esas declaraciones? El Espíritu Santo está dándole a Elizabeth una fe que no tenía María todavía. Quiero que pienses en tu vida. Si en algún momento Dios te ha estado pidiendo algo y alguien te dice, yo veo los dones que tenés, yo veo la forma que Dios te está llamando, yo veo la forma que el Espíritu se mueve a través de tu vida, y vos decís, ¿de qué estás hablando? Pero de repente la criatura salte en el vientre del otro y uno dice, esto es verdad. Eso no es fuego. Dios verdaderamente quiere algo con mi vida. Elizabeth sigue. Dichoso tú
que has creído, alabando la fe de María, aunque tiene dudas. Dichosa tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá. ¿Y qué le pasa a María? Una tercera gira, y esta es la más bonita. El verso 46, ¿qué dice? Entonces dijo María, ¿qué cosa? Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu, ¿qué? Se regocija en Dios mi Salvador. María va de dudas, de inquietudes, de calcular lo que Dios está pidiendo, a decir, ok, haga lo que quiere con mi vida, a una plena estado de adoración. Y en ese momento que comienza a adorar, la adoración, más cuando el miedo nos tiene agarrado, adoración nos libera y ella no puede contenerse. Sigue más profundo diciendo, porque se ha dignado, ¿en qué? Porque se ha dignado, ¿qué? En fijarse en qué. Sabe que el Dios vivo quiere algo con tu vida personal. Y la plena adoración sale cuando uno comienza a entender que Dios está hablando específicamente a cada uno de nosotros. No es una historia de nacimiento bonito para recontar 1000 veces. Es una historia de cómo Dios tiene llamado y propósito. Y el miedo que puede ser obstáculo, o el sí que puede abrirse a plena adoración. La cosa que transforma aún en su adoración a María es el entender que Dios le quiere usar a ella. Quiero que piensen en tus vidas. Un momento en que de repente era obvio que Dios te estaba usando. Levanta la mano si has sentido usado por Dios en algún momento. De repente era obvio que Dios estaba usándote. Y uno se siente como María. ¿Cómo es posible que me has dignado a usarme a mí para tus planes tan grandes? Más profundo en la adoración va María. Más profundo. Y cada paso más, el miedo tiene menos poder. Llega a comenzar a decir las cosas del Señor. Poderoso, has hecho grandes cosas por mí. Santo es tu nombre. De generación en generación se extiende su misericordia a los que le teman. Hizo proezas con su brazo, desbarató a los entregas de los soberbios, de sus tronos derrocó a los poderosos, mientras ha exaltado a los humildes. Yo quiero que salgamos de aquí con un sentir profundo de qué significa cuando escogemos adorar en medio de nuestros miedos. Y la primera cosa que quiero que salgan pensando es que cuando tienen miedo, cuando tienen dudas, en vez de cerrar las dudas, yo quiero que las abrazan. Señor, yo quiero que hable conmigo, yo quiero que luche conmigo, yo quiero que conteste mis preguntas. La segunda cosa que quiero que aprendamos a hacer es como María, no tener la expectativa que vamos a tener un sí de inmediato. Dejar el tiempo que el Espíritu Santo trabaja en nuestras vidas. Deja tiempo que tu posible vuelve a un, aquí está tu sierva, haga lo que quiere. A una plena adoración, mi alma glorifica al Señor. Porque el tiempo tuyo no es el tiempo de la transformación de Dios. Lo tercero que quiero que comencemos a aprender es que adoración no es un sentimiento,
No es cuando entras en el santuario y te gustan las velas y te gusta la música y te gusta la persona a tu par. Eso no es adoración. Adoración no se basa en nuestros sentimientos. Se basa en la fidelidad de Dios y nuestra disposición a estar en su presencia. Entonces, cuando tu corazón está duro, cuando tenés miedo, podés aún estar presente, que comienza a suavizar. Y más en esa temporada, celebramos a los reyes magos, a los pastores, a los ángeles que alaban al Señor, y no tenemos 3 segundos para alabarle nosotros mismos, porque tenemos miedo que no somos suficientes. Tenemos miedo de verdaderamente dejarle a Él controlar nuestras vidas. Tenemos miedo que nuestras dudas nos quita de calificado para la obra del Señor. Comienza a crear espacio para adorar. Y luego repasar qué ha hecho en tu vida. Señor, grandes cosas has hecho por mí, dice María. ¿Cuáles son las grandes cosas que Él ha hecho en tu vida? ¿Cuáles son las cosas aún en medio de dolor que podés recontar? Yo le cuento de mi familia. Este fin de semana, el sábado, estábamos celebrando Navidad y tanto evento y tanto el otro y esto y otro el otro, y nos sentamos en la mesa a comer y Edgar agarra manos y dice: espérense, mucha atención, nos hemos olvidado tan bueno que Dios ha sido para nosotros. Una palabra, nos hemos olvidado tan grande que ha sido Dios para nosotros. Y de lo que Él ha hecho en nuestras vidas, salen las declaraciones de Él. Misericordioso, poderoso, levanta a los humildes. Ese Dios que me ha dignado a mí hablar. Y de último, cuando te nace la adoración, cuando por fin tu alma magnifica al Señor y tu espíritu regocija, no para ese espíritu de alabanza. Declara su grandeza, declara lo que ha hecho. Dígalo a tus hijos: para la fiesta de Navidad y decir: no podemos recordar tan bueno que ha sido Dios, porque mi alma magnifica al Señor. Adorar a nuestro Señor. Cuando tenés miedo, cuando Dios está golpeando, cuando hay dudas, cuando estás pero no sentís nada, cuando comenzás a recordar su grandeza, deje el espacio para adorarle. Venid a adorarle. Venid a adorarle. Es el Rey de Reyes y Señor de señores. Noche